Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Tengo en mis manos caja de sorpresas y tengo en estudios de visitas al autor, Fernando Gutiérrez Almeida, escritor y profesor de filosofía y, aunque le parezca extraño, de matemáticas también. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy agradecido de estar con ustedes. Te voy a pedir que hables un poquitito más cerca del micrófono, tal vez. Muy agradecido de estar con ustedes. Bueno, muy bien. Los agradecidos somos nosotros. Recién salido del horno, porque la presentación de este libro fue hace muy poquitos días, ¿no? ¿Qué día fue? Julio, ¿no? Fue a principios de agosto. A principios de agosto. Ahora no recuerdo bien el día. Creo en la primera semana de agosto. Primera semana de agosto. Ahí está, estamos ahí. Sí, sí. Dentro del mes. Sí. Que salió este libro, del cual yo les comenté. En la presentación estuvo María García Marichal, que forma parte de 24/7 Express también. Los dos, bueno, vos sos montevideano, pero residiendo en Las Piedras. Estoy, hasta los 27 años en Montevideo y después residí en Las Piedras hasta ahora. Hasta ahora, Hasta muy ahora. bien. La gente de Las Piedras nos está invadiendo, chicos. Porque el operador también. Tenemos caja de sorpresas. ¿Por qué caja de sorpresas, Fernando? Caja de sorpresas porque es un libro de narraciones y textos de muy variada índole, muy experimental. Uh-huh. Y entonces no pretendí crear una estructura unificada alrededor de género o alrededor de forma, sino que el libro constituyera una experiencia literaria para mí y para los que lo leyeran, uh-huh. Que se sorprendieran a medida que va transcurriendo cada una. Vas leyendo, uh-huh. Encontrándote con nuevas formas de escritura o con nuevas formas de representar la realidad o la fantasía. Sin embargo, son todas narraciones en el subgénero cuento. ¿O tenés alguna otra? Digamos que el fundamento del libro podría decirse que está en 3 escalones. Uh-huh. Hay un cuento largo que es como el centro del libro, que se llama Proteo. Sí. Hay varios cuentos cortos que forman la primera parte, que sería estrictamente narrativa. Uh-huh. Y luego hay otra parte del libro al final otros textos, que se llama Otras Texturas. Me gustó lo de texturas. Uh-huh. Cuyos textos no se pueden, algunos yo considero que no son fáciles de clasificar. Uh-huh. Andan en la prosa poética. Algunos podrían acercarse a la prosa poética, otros podrían acercarse al microcuento. Uh-huh. Otra a la lectura automática, a la escritura automática, digo, y así sucesivamente. Claro. No hay y en cuanto a los cuentos van yendo desde la fantasía al realismo a medida que avanza hacia. En caja de sorpresas, digamos, es la línea, digamos, que seguimos. Hay un espectro que va a ir desde la ficción estrictamente a un realismo, uh-huh. Que termina en un cuento que describe una realidad uruguaya, una madre sola, uh-huh. Que cría a sus hijos. Para el que está escuchando, si decimos ficción y decimos realidad, en realidad, valga la redundancia, no quiere decir que la realidad esté basada en hechos reales. ¿Cómo explicamos eso? El realismo implica representar una situación muy aferrada a lo que realmente existe. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, en una geografía determinada, en un lugar que existe, con personas reales y con una situación que podría ser típica. Sí, y con elementos que forman parte de la realidad que conocemos y en la que vivimos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ese cuento El Farol, que es la historia, básicamente es uh-huh. Un hijo hablando de su madre que crió sola a sus hijos. Aparece, se llama El Farol porque aparece en ese cuento una cometa, que es el farol, sí. Que ya nadie la hace, creo, no sé, capaz que todavía alguien la hace. Ojalá que sí. Pero que fue fue muy popular en un momento dado en Uruguay, hace muchas décadas, que es una cometa de papel. Ahí va. Que se hace casera. Uh-huh. Y entonces claro, el farol era ese tipo de cometa. Ese tipo de cometa que es una cometa que no lleva cola como las otras. Uh-huh.
y que una vez que se remonta, por eso el cuento de alguna manera lo señala todas las características, ¿no? Queda flotando perfectamente en el aire sin movimiento. Uh-huh. Y entonces tiene la virtud de que es una cometa en la que uno se puede, ¿no? Se puede olvidar de que está ahí la cometa. Uh-huh. Y por el otro que le falta esa emoción de se va a caer y tengo... ¿no? Y hay que volver a remontarla. Todo eso falta porque es una cometa perfecta. Es una cometa que se queda ahí, volando. Suspendida. Sí, y entonces un poco el cuento tiene que ver con una experiencia mía de la infancia. Eso te iba a decir, si pasaba un poco por ahí de los recuerdos de tu infancia también, de haber vivido eso. Sí, tiene que ver con recuerdos de mi infancia y tiene que ver con... Bueno, con tratar de retratar una situación bien uruguaya, bien nuestra. Ahí está. Y ahí está presente el realismo. El realismo total. Clarísimo. Yo digo que sí. Uh-huh. Ahora, los otros cuentos realistas están en otros escenarios. La península de Kamchatka, en Mariupol, en Ucrania, en el momento de la guerra esta. Uh-huh. Que Fernando lo que hace es hacer un estudio exhaustivo de lo que es la geografía del lugar, de lo que sucede desde el punto de vista del clima. Contanos un poquitito cómo haces esas investigaciones. Digamos, hoy día tenemos el recurso de la internet y uh-huh. si nos empeñamos en usarlo bien, podemos obtener un montón de cosas de ahí. Y básicamente, por ejemplo, el cuento que se ubica en la península de Kamchatka, uh-huh. Fui encontrando porque es un viaje turístico lo que hace el personaje principal, desde Estados Unidos, en Houston, Texas, uh-huh. a la península, en una época que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos eran buenas, ¿no? Creo que fue muy breve eso. Fue breve. O aparente. Y entonces yo, traté de conocer la geografía. Uh-huh. De un país como Rusia que es inmenso. Desconocido para nosotros. Pero solo la península de Kamchatka es inmensa. Uh-huh. Y elegí un río donde iban a suceder las cosas, que es el Osernaya. Es un río donde se pesca truchas en verano. Uh-huh. El verano no es tan frío como uno lo imagina, se deshiela y tenés el verde de los bosques. Uh-huh. Agradable, digamos. Es agradable el verano. No es el verano cálido, uh-huh. pero es agradable. Y bueno, ¿cómo se dice? Las cadenas volcánicas, que hay dos, una al norte y una al sur, el lugar donde iba a llegar el avión, de qué manera iba a ser trasladado hasta el río, uh-huh. Todo eso existe. Uh-huh. Entonces yo lo pasé a la ficción, que es una ficción muy realista. Claro. Es un realismo en el que trato de fijarme bien en la tierra, ¿no? En lo que existe realmente. En el acá y ahora. El lector entonces, mediante un cuento, puede aprender de geografía, por ejemplo, que es, me parece lo más rico de cualquier texto, es aprender de un contexto determinado, de una geografía determinada, de una situación social. Sí, ese personaje pasa nace en Nicaragua, uh-huh. en un pueblito de Nicaragua, pueblito pescador. Luego se casa viviendo en Houston, uh-huh. Y luego él cuenta ese viaje turístico que hace, en el cual conoce a un ex militar soviético, que es un añorante, un nostálgico del pasado, y le quiere de alguna manera, como él viene de Nicaragua, uh-huh. donde sucedió la revolución sandinista y todo, pero el personaje no le interesa. Bueno, no vamos a spoilear como se dice ahora, ¿no? Pero digamos que no le sigue mucho la corriente. Igual con esto el lector no va a averiguar el final ni nada por el estilo. Muy bien. Y la parte más fantástica, ahí sí navegamos por lugares desconocidos. O sea, el cuento central del libro es un viaje por toda la galaxia. Proteo, perdón. Proteo, que es el nombre... yo pensé en un homenaje a José Enrique Rodó cuando elegí él. Ah, mira. ¿Por qué? Porque José Enrique Rodó escribió un libro de carácter muy pedagógico, uh-huh. que se llama Motivos de Proteo, y en el cual se centró en la idea de este ser mitológico que se llama Proteo. Proteo es un ser mitológico que no quiere ser visto. Uh-huh. Entonces adopta formas, cambia de forma, va cambiando de forma.
Y entonces el personaje de este cuento va mutando. Es un personaje que va cambiando de forma, incluso de identidad, se puede decir. No hay nada fijo en él, en el personaje principal. En un momento, el personaje principal se va a llamar el sin nombre. Mira. El sin nombre. Y luego hay todo un viaje y una interacción entre... Y el punto de vista que elegí para el cuento, eso es lo que más retador me resultó. No es el punto de vista de los seres humanos, sino del alienígena. Ah, bien. Ponerse en el rol del alienígena El y no del narrador común, digamos. Ahí va. Que el protagonista en realidad no es un ser humano. El protagonista no es un ser humano. Claro, ahí ya tenés que pensar como él. Sí, y entonces pero me fascinó. Es una especie de ser inmortal que puede camuflarse, mutar, y que interactúa con la humanidad básicamente como con una especie de interés científico. Y puede ser que alguna de estas narraciones, que en algunos casos son cortas, terminen siendo o sean el germen de alguna futura novela. ¿Cómo lo ves eso? O sea, ¿has pensado en indagar un poco más y extenderlos? A mí me gustaría que Proteo se podría extender perfectamente a una novela. Muchos escritores de ciencia ficción lo han hecho. Sí, claro. Agarrar un cuento y extenderlo a una novela. Pero además Proteo me gustaría que algún día se representara, porque tiene muchos escenarios. Al teatro. O algo que se filme, no sé, porque tiene muchísimos escenarios. Y una cosa que hice... ¿Podría ser para un público infantil? Podría ser, sí. Una cosa que hice es que típicamente en la ciencia ficción consideramos que el paisaje uruguayo no entra, ¿no? Es como que Uruguay en una historia galáctica. Podría ser Rusia o no, Estados Unidos, cualquier lugar, la luna incluso. Es lo que hemos leído, pero podría estar. Entonces yo incluí escenarios uruguayos en tus cuentos. Me imaginé un ser inmortal que tiene miles de millones de años de existencia pisando el suelo de La Paloma. Claro. O sea, o yendo al Prado de Montevideo. Y eso nos lleva a desentrañarnos también, ¿no? A ese automatismo que tenemos de lo real y lo inmediato de los uruguayos, y que bueno, si queremos ir a la ficción vamos a ir a un libro de cuentos que me lo va a ofrecer en otro escenario diferente. En un escenario que eso no sea uruguayo. Es una forma de desautomatizar como lectores a los propios uruguayos en realidad. Yo quise hacer eso porque los uruguayos tenemos derecho a hacer un paisaje para la ficción. Sí, hay que hablar. Nuestro país tiene derecho también a hacer... Y aparte, para mí el escenario del Faro de la Paloma era perfecto. Es hermoso. Qué lindo lugar. Sí. Vos sabés que el día que fui a la presentación del libro, que fue en el Ateneo de Montevideo, precioso lugar además para la presentación de libros, creo que andaba la foto por ahí en vueltas. Mira, ese es del día robado de sus redes sociales, que nos etiquetó por ahí, junto con la hermosa de María, que fue una también de las que estuvo realizando la presentación de... Y Silvana Ribeiro. Ahí está. Una de las historias que me conmovió muchísimo es en la que el personaje imagina, ¿no?, que está hablando o que se presenta una imagen del pasado pero que no está con vida. Esa imagen me estrujó el corazón. ¿Cómo se llama? Me recuerda. ¿Me recuerda? Me recuerda. Básicamente lo que yo pensé es qué pasaría si de alguna manera la memoria de alguien, alguien ha fallecido. Sí. ¿Qué pasaría si la memoria de la persona que queda viva y que todavía ama al ser que se fue, de alguna manera materializa ese ser? A través de la memoria. E incluso, que es un ser que incluso está en primera persona, ¿no? O sea, ese ser es el que habla. Y él está en el limbo. O sea, es justamente lo que debería ser un fantasma, ¿no? Claro. Un ser, pero no me gustó esa idea muy gráfica y muy, ¿no? Que el lector, sí, que fuera un fantasma, digamos. No, la idea es... lo que ocurre es que él está hecho de memoria. El ser, digamos, o el ente. Ese ser que habla en la historia está hecho de memoria, tiene que ser recordado para existir de alguna manera.
Sí. Pero al mismo tiempo él se siente incómodo o no conforme porque no quiere que la persona que la recuerda sufra por ese recuerdo. Claro. Entonces es muy metafísico también. Sí, es un cuento bastante metafísico, sí, porque digamos que transita por una región que no está ni en la realidad ni en la ficción estricta, ¿no? Podría quizás identificarse como una especie de realismo mágico, quizás ese cuento, pero yo no pretendí que fuera no realismo lo creaste mágico. Pensando en que iba a ser realismo mágico, salió. No pretendí crearlo diciendo voy a escribir un cuento de tal tipo, porque justamente todo el libro es una experimentación que Totalmente. A mí me encantó ese, me encanta. Por ejemplo, al comienzo dice, no puedo decidir, hay ocasiones en las que quiero que me recuerde y otras en las que quiero rogarle que me olvide, pero ninguna de las dos alternativas me convence. Si me olvidase, si acaso pudiera olvidarme, ¿cuán grande sería mi dolor? ¿Cómo podría soportarlo? Pero si persiste en recordarme, tendré que seguir viéndola llorar en la oscuridad o bajo la luz de la lámpara de mi escritorio, cuando vuelva a mirar mis últimos bocetos o en cualquier otra parte de la casa, porque su llanto no llega con horario o lugar fijo, y los recuerdos se filtran azarosamente en la delicada textura de su mente. El hecho terminante es que me recuerda, y yo todavía no estoy dispuesto a que me olvide. ¡Qué espectacular! Me encantó. Y yo siempre digo eso, ¿no? En realidad no muere la persona, muere el recuerdo cuando es olvidada, ¿no? Y un poco sigue... O sea, para mí hay dos fallecimientos, ¿no? El primer fallecimiento... Estoy de acuerdo. No es completo para nada porque todavía hay seres a los que quisiste y que te quisieron, que te recuerdan. Exacto. Pero sí va a llegar, siempre llega esa segunda muerte que es el olvido. El olvido. Exacto. Y él está a medio camino entre la primera muerte y la segunda. Es hermoso, me encanta el pensar eso y esa parte metafísica de qué pasa con esa persona y ese recuerdo y el olvido mismo también, ¿no? Porque hay que pensar esto, lo voy así como filosóficamente, ¿no? Hablando filosóficamente. Que, a propósito. Que nosotros no solo existimos aquí en este cuerpo, en estas coordenadas físicas en las que estamos, sino que también existimos a través de la impronta que dejamos en otros o que dejamos en nuestro recorrido. Claro. Nosotros existimos en todo aquello que de alguna manera entró en contacto con nosotros. Sobre todo, en el recuerdo que tienen los otros de nosotros, estando aún en vida, sería, ¿no? O sea, porque el recuerdo en otras personas no está solo cuando morimos. O sea, la soledad es justamente eso, el estar demasiado encerrado en estas coordenadas físicas y no tener esa amplitud que nos da el habitar la vida de los demás. Claro. Eso es lo que nos completa, digamos, pienso yo. Y entonces, cuando alguien muere, todavía queda eso. Seguís existiendo de alguna manera a través de los otros, de los que te recuerdan. Por eso creo que es muy importante para todos nosotros cultivar los afectos, cultivar los lazos verdaderos, ¿no? Ni que hablar. Yo pensaba, estoy leyendo Volver al amor, y tiene mucho vínculo con eso también, ¿no? El volver a esto, ¿no? Al mirarnos a los ojos, dejando las pantallas de lado, justamente, el decir buenos días, el ir desentonando por ahí con una risa, ¿no? Con una sonrisa, es una forma de habitar diferente el mundo a cómo venimos moldeándonos en la rutina diaria. Para mí, eso que dijiste es muy importante porque de alguna manera las pantallas, las redes nos alejaron. Sí. Pero yo creo que siempre hay como una reacción. Que cuando uno se va a un extremo, enseguida empieza a percibir realmente qué es lo que perdió. Claro. Y creo que de a poco nos vamos dando cuenta de que lo que perdemos es esos lazos, esos afectos y ese cara a cara que tiene que existir entre las personas. Sí, el volver a conectar y desconectar,
de todo esto. Sí, es tremendo, pero daría para muchísimo más. Sí, daría para mucho. Esa es la conexión con la filosofía, justo, porque vos estudiaste filosofía, sos profesor de filosofía, expresándote a través de la literatura, ¿no? Que ahí está el vínculo. Pero ¿qué hacemos con las matemáticas? ¿Dónde tenemos matemáticas? Seguramente, supongo que con tu integridad habrás querido también que, o están por tu ser mismo y forma de llevar la vida, estar presente también de alguna forma en la matemática. La matemática para mí en la narrativa existe por la capacidad de racionalizar, de razonamiento que te afila la inteligencia la matemática, ¿no? La práctica y, ¿no? La continua consideración de los conceptos matemáticos. Y eso me ayuda a la construcción racional de la historia, porque es cierto, se plasman emociones, aunque yo básicamente siempre busco que el cuento exista por sí mismo, o el relato, el texto exista por sí mismo, y no que necesite yo volcarme. En esto de que en realidad el relato o el texto o la obra misma forma parte después del público y no del autor. Exacto, yo para mí la idea es que le pertenezca a quien lo lea después, no que me lean a mí, o sea, a mi personalidad. Quiero que tenga su propia existir vida. La obra. Bueno, pero justamente eso, esa capacidad de distanciarme, de ser objetivo con respecto a lo que estoy contando, yo creo que la recibo mucho de la matemática, claro. por la objetividad que ofrece siempre la matemática. Sí, que además no están tan alejados la filosofía de las matemáticas. Nos han enseñado en el liceo en realidad que son cosas separadas, pero en definitiva es el razonamiento mismo. Es que en realidad y la lógica. Nosotros somos occidentales, y la filosofía occidental existe con una fusión entre filosofía y matemática. O sea, si vamos a la filosofía oriental, la matemática no está ahí. Mira. ¿No? Si lees budismo o si lees las analectas de Confucio, nada de matemática. Pero si vos vas a los filósofos occidentales, los griegos, los modernos, la matemática está ahí. Está siempre traspasando a la filosofía. En donde lo pensé. Y yo, no es que me considere un occidental, pero lo soy. Pero soy. Claro. O sea, lo llevamos como una esencia. Y sí, de alguna forma fuimos educados así también. Entonces, para mí la matemática y la filosofía, para mí en mí mismo no es ninguna contradicción, es como una especie de... Sí, pero lo pensaba por el lado de decir, bueno, para cualquier estudiante, filosofía, letras, matemáticas, números. Claro. Entonces, esto no se pueden casar. Es como una cosa separada. Es un prejuicio que se estableció porque nosotros mismos hemos creado distancias entre las formas de conocimiento. ¿No? Lo hemos compartimentado y separado. Claro. Pero en realidad todas las ciencias y filosofías de alguna manera van siempre a un centro, que es entender la existencia. Y un poco Caja de Sorpresas reúne eso, lo que es mente con la parte de razonamiento y lógica, y espíritu por el canalizar. Sí, ¿Lo puedo pensar así? Sí, a mí eso me gustó, porque lo importante para mí es que en la literatura, o sea, yo me niego a una visión materialista de la vida y de la existencia. Yo creo firmemente que lo espiritual tiene que ser revalorizado. Hay que hablar. Y trato de que en mis narraciones lo espiritual se manifieste, que se manifieste lo espiritual. Mucho materialismo hemos tenido. Y tenemos y tendremos. Y si uno va a pensar en afectos, en conexiones, en lazos, uno tiene que reconocer la importancia de lo espiritual. En ese libro sí, hay muchas historias que tratan de lo espiritual. Incluso este ser en el cuento Proteo, es un ser en el que existe el cuerpo por un lado y lo espiritual por el otro, o sea que se reconoce
plenamente la existencia de lo espiritual. Como que algo. es un ser en realidad que no es un humano, pero que se parece mucho a un humano de hoy, en realidad. Déjame jugar un poco, ya que son cajas de sorpresas. Te lo llevo para donde quiero al final. Bueno, aparte de cajas de sorpresas, tenemos Tenebridades, del mismo autor, Fernando Gutiérrez Almeida, y Un sueño dentro de un sueño. Muchísimas gracias por haberme traído de obsequio tus obras. Y si la gente que está escuchando se quedó enganchada y dice, yo tengo que leer ese libro, tengo que saber de tal tema, ¿cómo conseguimos tus libros? Yo solo los tengo en Las Piedras, en una librería que está en Valle Ordóñez 703 y queda cerquita de la UTU, a media cuadra de la UTU. Ahí están. Y si no, se comunican contigo. O pueden comunicarse conmigo. También, que puede ser más fácil. Que sería a mi perfil de Facebook o puede ser a mi perfil de Instagram. Con mi nombre completo, ¿no? Fernando Gutiérrez Almeida. Tengo un perfil de Instagram y pueden comunicarse. Exacto. Ponen ahí en el buscador. Yo lo tengo público el perfil porque es un perfil como de profesional. De profesional, es un perfil profesional. Ni que hablar como lo que manejamos nosotros con Facu acá. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, tenemos mucha lectura por delante, así que muchas gracias por habernos visitado, por habernos compartido un poco del sentir también del escritor, de acercarnos la obra y los textos. Bueno, estoy muy contento de haber podido explayarme sobre la obra y bueno, fue una charla que me encantó. Bienvenido y bueno, cuando tengamos algún otro hijo para presentar, te esperamos. Bueno, muchísimas gracias. 24/7 Express.